Ahora vamos a intentar explicar el concepto de Deep Learning para que sepamos qué es y nos quede claro. Pero antes tenemos que hablar de el concepto de Machine Learning. La inteligencia artificial es un término muy grande, pues dentro de este término de inteligencia artificial tenemos un grupo llamado Machine Learning, ¿vale? Que incluyen, que lo que hace es aglutinar una serie de algoritmos que están pensados para dotar a la máquina en sí de la capacidad de aprender. Y ahora explico qué quiere decir que la máquina sea capaz de aprender. Dentro de lo que es el Machine Learning está el Deep Learning. El Deep Learning es un algoritmo de Machine Learning, ¿vale? Un algoritmo que es capaz de aprender por sí solo. Nosotros lo configuramos, definimos qué hiperparámetros va a tener, pero el algoritmo, a través de un proceso de aprendizaje, irá modificando una serie de parámetros internos para ser capaz de encontrar la mejor respuesta posible. ¿Vale? O sea, nosotros no vamos a programar este algoritmo. A ver, vamos a crear lo que es el modelo. Al final Deep Learning es un modelo. Nosotros lo que vamos a crear y configurar es el modelo. Pero lo que es su funcionamiento interno, su mejora interna la va a hacer él solo, porque es un algoritmo de Machine Learning. Entonces, imaginemos que queremos resolver el problema del DNI, ¿vale? Nosotros tenemos una función a la cual tú le pasas un DNI y te dice si es correcta o no. Si esto lo quisiéramos resolver mediante un algoritmo de Machine Learning, lo que haríamos es tener una especie de función cuyo algoritmo se iría mejorando al paso del tiempo. Nosotros no definiríamos qué pasos hay que seguir para saber si un DNI es correcto o no, sino que esto internamente ya se iría mejorando el propio algoritmo para ser capaz de saber qué DNI es correcto y cuál no. Y al priori, pues parece esto una locura, pero una vez veamos el Deep Learning y lo entendamos, ya pues veremos la luz, ¿no? Veremos la luz, la iluminación, veremos. Vale. ¿Qué es lo que tiene de peculiar el Deep Learning? El Deep Learning, de alguna forma, se basa en lo poco que se conoce del funcionamiento del cerebro humano. Trata de emular el funcionamiento del cerebro. Al final, el cerebro humano lo podemos considerar como una caja negra, porque es difícil realmente saber qué es lo que está haciendo. Esta caja negra recibe una serie de estímulos, ¿vale? Que llegan desde el exterior a través de nuestras percepciones sensoriales o estímulos psicológicos. Tenemos que saber que un mismo estímulo pues, puede ocasionar resultados distintos en función de cada cerebro, ¿no? Y al final lo que hace el cerebro a través de estos estímulos que recibe es generar una respuesta, ¿vale? Todo esto lo hace pues, mediante el procesamiento de estos estímulos que llegan, que recibe. ¿Cómo es posible a través de estos estímulos generar una respuesta? Pues porque dentro del cerebro, y no soy un experto ni nada, pero bueno, hay una serie de neuronas que están conectadas entre sí. Esta conexión de neuronas hacen lo que se conoce como red neuronal, ¿vale? Porque son una serie de neuronas que están conectadas entre sí y eso lo que genera es una red de neuronas. Cada neurona recibe una serie de señales que provienen de otras neuronas. Entonces, cuando recibe estas señales la neurona, lo que va a hacer es procesarlas y transmitir una señal, que es la respuesta de esta neurona a las señales que ha recibido, hacia otra neurona. ¿Vale? Repito por si acaso. O sea, cada neurona lo que va a hacer es recibir una serie de señales que vienen de otras neuronas, las procesará y transmitirá una señal en forma de respuesta hacia otra neurona. Y esa otra neurona pues hará lo mismo. ¿Vale? Ahora, esto es lo que sería la representación gráfica de lo que sería una red neuronal computacional. Vemos un conjunto de nodos, ¿vale? Estas bolitas verdes, que están conectadas entre sí a través de unas flechecitas, ¿vale? A su vez, estos nodos están agrupados en lo que se conoce como capas. Yo las he dibujado con estos rectángulos, naranja, rojo y lila. La naranja
es la capa de entrada, las rojas son las capas ocultas y la lila es la capa de salida. Deep Learning es un modelo que tiene una entrada de datos y una salida de datos. La entrada de datos se hace por la capa de entrada y la salida de datos se hace por la capa de salida. Al final lo que vamos a tener en el Deep Learning es una capa de entrada, una capa de salida y una o más capas ocultas. ¿Vale? Tenemos que tener muy claro que lo que hay en la capa de entrada no son neuronas. Estos nodos, no sé si lo he dicho, pero cada uno de estos nodos se le conoce como neurona. Lo que ocurre es que los nodos contenidos en la capa de entrada no son neuronas, son datos de entrada. Si queremos evaluar qué precio va a tener una vivienda, ¿vale? Pues podemos tener un posible valor de A, que sería pues 120 metros cuadrados, un posible valor de B, que serían 1000 metros de distancia a la playa, y un posible valor de C de 2 baños. ¿Vale? Entonces estos son los datos de entrada al modelo. ¿Vale? Y el resto pues son neuronas, que ya explicaremos cómo trabajan estas señales que reciben, tanto de las entradas como de otras neuronas.